además, hoy tenemos al profesor, en este caso, que es también nuestro compañero encargado de la Oficina de Juventud. Además, José Mario, que ustedes muchos y muchas lo conocen ya. Para quienes no, él es encargado de la Oficina de Juventud, está haciendo un excelente trabajo en el área académica, es historiador, muy consecuente con el tema que hoy vamos a hablar sobre los movimientos sociales y demás. Y bueno, agradecerle muchísimo a José por estar hoy acá. Bueno, agradecerles, bueno, primeramente a Gabriela, que fue la que coordinó el curso y que me indicó que le gustaría que yo participara. Y yo con mucho gusto, efectivamente, como mi profesión de historiador, me especialicé en historia social, específicamente en temas de movimientos sociales. Es un tema muy amplio. Traté cuando estaba en la universidad de abordar el movimiento estudiantil de la Universidad Nacional y su vinculación con partidos políticos nacionales, perdón. Entonces fue digo, aproveché mucho para aprender y bueno, ojalá que hoy la clase sea de su agrado. Sí voy a tratar no solo de hablar yo, así que de favor les pido colaboración. Aquí traigo unas actividades pequeñas para que podamos hacer en grupo. Más bien, más adelante vamos a dividir el grupo. Ahorita veo que somos 56. Vamos a dividirnos en aulas, aquí mismo en Zoom. El, la, la plataforma se encarga de eso y vamos a trabajar temas específicos. Primeramente les traigo, bueno, hoy es el tema de, ya ustedes anteriormente estuvieron con Lorenzo y Miguel hablando sobre lo que es ANDE y también el sindicalismo en Centroamérica, lo cual, y Costa Rica, lo cual es sumamente importante para que nosotros poder comprender qué es un movimiento social y cómo funciona un movimiento social. Vamos a tratar de abarcarlo en la parte teórica con la exposición de tres autores y seguido de eso vamos a basarnos en caer en la parte nacional y ejemplos de cómo se han manifestado los movimientos sociales en Costa Rica durante el siglo XIX, XX y XXI. Yo sé que suena mucho, pero vamos a tratar de reducirlo y en ese sentido de tratar de comprender, aprender y también que ustedes me digan qué les parece, qué no les parece, también cómo nosotros y nosotras, porque la mayoría de aquí hemos participado de un movimiento social en distintas manifestaciones. Entonces, eso es sumamente importante porque ya lo hemos vivido en primera persona, ¿verdad? Entonces, ya bueno, con esa pequeña presentación, aquí tenemos tres fotos. Eh, Aquí hay compañeros y compañeras que salen en esa foto. Víctor, ahí está, ¿verdad? ¿Quién más sale ahí? Que conozcan. ¿Conocen a alguien más? Gabriel, Ah, ahí está doña Gabriela, ajá. Don Luis Pablo, Panda, Laura, Don Pablo Luis, Pablo, Romero, sí. la que, Roger, Don Luis, Luis la que, Marma, Gabriel, la señora Recuerden, Natalia. la que está detrás de Pablo y es Dorita Moya, que es de aquí de Cartago. ok, recuerdan Nati, Está la esposa de Pablo. Natalia, Natalia, esposa de Pablo, Laurita Cáceres. cuál, eh, a qué se debe esta foto. ¿Recuerdan a qué fue? Fue hace poco, fue hace como menos de un mes, creo, sí. El 1 de mayo, no. No no, fue el 1 de mayo. No, no, de fue la la Asamblea de Para Legislativa, protestar Asamblea contra el combo Legislativa. el apagón. proyecto. Exacto. Exactamente, Armonización Sí, del Oh, proyecto. de las, el combo sí, apagón. el combo ajá, 2.0. el Ujú. combo. Ujú, Sí, sí, que quisieron otra vez desmantelar el ICE y ajá, privatizar el sistema público eléctrico público. que es Ujú, elemental para este país. exacto. Este hashtag que tenemos aquí, que se llama Por la Pública, ¿lo reconocen? ¿Sí? ¿No? Sí, sí, ¿Sí? ¿De qué lo Campaña reconocen? internacional por la pública. Exactamente, así es. Es una campaña
que la inició la Internacional de la Educación, a la cual ANDE pertenece, y lo que busca es reivindicar la educación pública y quienes trabajan en ella, o sea, ustedes. Entonces, es sumamente importante esta otra imagen que tenemos por acá. Y seguido de eso, tenemos esta otra imagen. Ahí no sé si hay alguno o alguna que está aquí. Víctor. Víctor, otra vez. Bien, Víctor va ganando. Ya salen Está dos. Lázaro, don Lázaro, aquí está. Gallo. Después está don Dudley. Jerry, Está Ajá. Edward, Ronnie ahí, compañero ahí se Dudley ve también. Ronnie Esta con yo creo que es una doña Nubi. doña Nubia, Víctor Sí. Paniagua, por ahí lo veo Aquí con está Ujú. Heidi, Roy. Ah, estoy yo, Este es don Nerly, Eduardo Goodney, Rodolfo atrás. Rodolfo, sí, con una gorrita azul. Sí, Ahí está recuerdan, Punta Arenas, ¿sí es cierto, don Rodolfo? Este es don Ricardo, que es promotor, Ricardo Sí, Salas. recuerdan y una cuál, compañera de anteojos también Hey, representa al Yerling, Guatuso, Yerling. Yerli, ah, sí. Ronnie, recuerdan cuál es Ronnie. esa primero manifestación, de marcha. mayo, primero de Primero de mayo. mayo. Sí, Primero efectivamente, de de este mayo. año. Entonces, bueno, seguimos. Con base a, voy a dejar de compartir un momento para discutir sobre esas tres imágenes que tenemos por ahí. ¿Ustedes consideran que esas imágenes que les mostré anteriormente es un movimiento social? Sí, Yo creo que por los salarios, ¿Sí? por esa de los salarios, creo que es un movimiento social porque es una lucha que podía haberse extendido, fue de un día, pero podía haberse extendido, creo. Ok. ¿Alguno o alguna La otra del, que... la Para del mí, ICE, la todas del y ICE, cada una de ellas son movimientos son sociales, movimientos de sociales. diferentes tipos, Yo pero también movimientos pienso que sociales. las dos. El primero Ok, de ok, mayo también, sí, porque son los derechos de los trabajadores, movimiento social. De una u otra perfecto. forma, las tres implican movimientos sociales, tanto la del Ajá. primero de mayo, que es una lucha por derechos salariales y demás Ujú. congelamientos, Sí. pero también contra el combo nefasto por el apagón, porque ya es un derecho social, también una lucha social. Y si nos vamos desde otra simplificación, de una u otra manera, las tres como tal implican diferentes movimientos o luchas sociales, ¿verdad? Que estamos por ahí. Sí, doña Sí, Claudia. el tercero que no mencionó el compañero sería la campaña por la pública, es una campaña internacional. Ok, Por la Internacional. pública es un tipo de campaña diferente, ¿verdad? Pero también es un movimiento social internacional que viene de una federación de sindicatos. sí. Doña Claudia, que tiene la mano levantada. Muchas gracias, Laura. Gracias, mi rey. Tomando en cuenta que, digamos, el movimiento social, vamos a ver, cómo resiste al cambio, ¿verdad? Promueve, digamos, en ese sentido, el cambio de la estructura. Yo pienso que sí son movimientos sociales. Sin embargo, me queda la duda con la lectura porque tienen que ser grupos informales de individuos, ¿verdad? En ese sentido. Entonces, sí forman parte de la lucha social, pero no es una lucha social en sí misma, me parece. Muchas gracias, doña Claudia, por su respuesta. No sé si alguno o alguna desea agregar Yes. algo más. Isabel, es que yo trato de levantar la mano y no puedo, Sí, ¿me adelante, escuchan? tranquila, doña María Ok, Isabel. Bueno, yo les dije esto, doña, yo no sé si está, Isabel, cualquier cosa dígame, me no corrigen. importa. Ok, Isabel, bueno, Un movimiento social es una acción de una acción colectiva y organizada que busca generar o impedir cambios en la sociedad para mejorar las condiciones de un grupo y a ok, defender causas determinadas, ¿verdad? En el ejemplo de nosotros, el combo Elise. perfecto. Muchas gracias. Aló. Vam- sí, vamos a volver a la pantalla, me dicen si la pueden ver. Correcto. Ok, perfecto. Entonces, Ya, ahorita, sí, alguien, sí, quería agregar algo más adelante para continuar. sí, Ya cerraríamos aquí. buenas tardes para todos. Sí, Buenas tardes. el,
el documento que nos enviaron movimientos sociales, ahí aparecen tres, dice que los movimientos sociales tienen que cumplir tres elementos muy importantes, que son esos componentes son campañas sostenidas, o sea, que se tienen que mantener continuas, digamos, la causa, la demanda. También habla de otro punto de repertorios de acción colectiva, como esas fotos que se enviaron con las leyendas, formas de protesta y participación, dice que digamos, en las manifestaciones. Y luego un tercer elemento que tiene que cumplirse es la demostración, que debe haber dignidad, lo habla de dignidad, unidad, cantidad de participantes y un compromiso real, ¿verdad? Entonces los movimientos sociales no son cosas, digamos, como tal vez ir por un proyecto y ir a una manifestación de un momento, de un día, de 2 días, sino que tiene que ser algo como más perseverante, algo que, es, que son grupos o agrupaciones, digamos, que va con la cantidad, o sea, se requieren cantidad. Parte de los elementos de eso, según lo que detalla acá estos dos autores que me permití leerlos en 2 días, ¿verdad? Interesante. Pero sí, todo lo que dicen los compañeros estamos de acuerdo. Pero sin embargo, ellos hablan de esos tres elementos que yo me imagino que tú te vas a referir ahora, Sí, que son muy importantes en los movimientos sociales, ¿verdad? sí, La señor. amplia participación en la parte democrática. Muchas gracias, don Giovanni. Efectivamente, bueno, todas las intervenciones están en lo correcto. Sin embargo, nos vamos a ir acercando conforme pase la presentación cada vez más a lo que es un movimiento social. Bueno, entonces aquí en la diapositiva siguiente tenemos cómo surgen y qué son los movimientos sociales. Bueno, es importante destacar que yo les envié una lectura, no era necesario leerla toda, creo que les pasé con José Miguel el dato que con el primer capítulo estábamos bien. Ahí conforme ustedes vayan teniendo tiempo y disponibilidad, pueden ir leyéndola, es una lectura muy rica y también que aborda mucho tiempo-espacio porque viene desde el 1700 y algo hasta la actualidad con el Facebook, ¿verdad? Entonces ahí ahorita vamos a ir viendo cómo a las redes sociales como Facebook, Instagram, TikTok y todas esas influyen en la actualidad de los movimientos sociales y cómo esto cambia el panorama en muchos sentidos. Bueno, volviendo al tema principal, eh, los primeros movimientos sociales, perdón, los llama Eric Hobsbawm, que es un historiador, para mí uno de los mejores que hay, o mi favorito. Él es un historiador británico, abordó demasiada historia, tiene libros muy buenos, se los puedo hacer llegar pasar ya sea con José Miguel o ahí podemos ver después. Él menciona en su libro Rebeldes y Bandidos que los primeros movimientos sociales, o como él le menciona, movimientos primitivos, nacen en alrededor del siglo XVIII, pero que estos no tienen una función política como tal. Más bien, lo que el actuar de ellos es una especie de Robin Hood o una especie de anarquismo o preanarquismo, en el sentido de que lo que buscaban esos primeros movimientos sociales o los movimientos sociales primitivos, mejor dicho, era como tratar de satisfacer una necesidad de la población en la que vivían. Entonces, ¿qué era lo que pasaba? Por ejemplo, la gente se estaba muriendo de hambre, ellos llegaban, se organizaban, asaltaban carrozas, y les quitaban la comida y la repartían al pueblo. Por eso la analogía con Robin Hood, no sé si Ujú. han podido leer o ver series, o hay hasta una película de este personaje. Entonces, ahí es donde empieza los movimientos primitivos de movimientos sociales, valga la redundancia, en ese teje construir una sociedad más equitativa, sin embargo, bajo métodos como la expropiación de a los que tenían más.
Entonces, bueno, continuamos con la siguiente diapositiva. Vamos a ver qué pasó aquí. A ver si podemos pasarla. Aquí estamos. Ahora sí, ¿qué son movimientos sociales? El autor que yo les envié se llama Charles Tilly. Charles Tilly es un sociólogo. Él se encarga de estudiar, valga la redundancia, vamos a utilizar hoy el término movimiento social para mucho, entonces por cualquier cosa. Él se encarga de estudiar los movimientos sociales y lo que es la acción colectiva. A mí, cuando estaba trabajando en mi trabajo de investigación para graduarme de la universidad, me mandaron a leerlo mucho específicamente por esto, por el término acción colectiva, que ahorita más adelante lo vamos a trabajar más detalladamente. Entonces, aquí tenemos a Tilly. Tilly lo que menciona es que el movimiento social es una interacción contenciosa sostenida entre un grupo de personas identificables y algún actor de poder. Entonces, ¿cuál es ese actor de poder? El Estado o alguna élite, y el movimiento social seríamos nosotros. Entonces, para poner un ejemplo, es como cuando nosotros vamos a las calles o a algunas acciones, no solo está la acción de calle, también está la acción institucional para que nos reivindiquen el derecho a un salario digno. Entonces, está el grupo de las profesores o quienes trabajan en educación, y también está el otro, que sería el Estado o una élite. Y como mencionaba el compañero anteriormente, se caracteriza por tener tres elementos, que esos tres elementos es importantísimo que lo tenga un movimiento social, que sería una campaña, que es que hay un esfuerzo en la cuestión pública y que se ha sostenido durante algún tiempo para presentar las demandas. También tiene que tener un repertorio de acciones, o sea, cuando un movimiento social va a las calles es porque tiene algún objetivo, y en este caso, el ejemplo anterior que les había puesto es para la reivindicación de un salario justo. Entonces, ese es uno de los motivos, pero también, además del salario justo, ¿por qué peleamos? Porque hay una buena infraestructura. Y también, ¿por qué peleamos? Porque los y las estudiantes tengan becas dignas para que puedan seguir estudiando. Entonces, tener ese repertorio de acciones es sumamente importante, y eso se puede manifestar bajo distintas cosas, como marchas, mitines, peticiones, también negociaciones por ejemplo, la Asamblea Legislativa, o boicots o algunas ocupaciones. Y también es elemental que en ese movimiento social se caracterice por la unidad. Entonces, ¿cómo podemos demostrar esa unidad? Bueno, que haya primeramente en las calles una demostración pública. Es diferente que salgamos 50 personas a que salgamos 3.000, ¿verdad? Para reivindicar algo. Entonces el número es importante, la unidad es importante, y el compromiso es elemental. Sin compromiso no vamos a poder de conseguir eh, el objetivo en este caso. Entonces, ¿cómo se consigue todo esto? Bueno, mediante símbolos, banderas, por ejemplo, cuando el hashtag por la pública, cuando nosotros salimos con las banderas de Ande, también vamos con camisas para que vean que la organización está ahí, marchamos ordenadamente, que hay una asistencia masiva, como hemos estado en las últimas manifestaciones, y efectivamente esto puede conllevar en algunos casos que haya una mala una, ¿cómo podríamos decirlo? Como que alguna parte de la población lo vea de mala forma, sin entender por qué estamos en las calles. Entonces, también la cuestión de la comunicación es sumamente importante en ese sentido. Bueno, Tilly también mencionaba que los movimientos son del siglo XVIII, y como les decía anteriormente, Hobsbawm más bien decía que en el 17 estaban los o los primitivos, y surgen, digamos, de la consolidación de un Estado-nación y el capitalismo, y que hay distintos luchas de clases. Entonces, de ahí donde empiezan a provenir
los movimientos sociales y que estos, sí es importante destacar, no son rebeliones, no son protestas, sino que tienen una coordinación, una continuidad y que se mantienen durante un tiempo para buscar los derechos o conseguir nuevos derechos o mantener los derechos que hemos conseguido hasta la actualidad. Por su parte, Touraine define movimiento social como la acción colectiva de agentes de las clases sociales que luchan por el control de un sistema de acción histórica. Aquí ya Touraine se enfoca no solamente en conseguir un derecho o en reivindicar un derecho, sino que es elemental la cultura. La parte cultural es importantísima para que podamos cambiar parte del sistema. Entonces, hay tres elementos importantes en los que se enfoca Touraine, que es la identidad, que es cuando el movimiento es consciente de sí mismo, de los intereses que tiene y quienes lo integran. También hay una oposición, igual que Tilly mencionaba anteriormente, hay un adversario identificado, en este caso puede ser una élite, el mismo Estado, y entonces eso es importante siempre definirlo a la hora que existe un movimiento social y la totalidad, que es el movimiento y su adversario que comparten un campo de conflicto. Entonces, la lucha, como les comentaba, no es solamente por un cambio parcial, sino que tiene que haber un cambio más a nivel global. Entonces, de ahí viene la parte de historicidad, porque busca cambiar la historia como tal. Porque la historia, se supone que cuando nosotros y nosotras estudiamos esta carrera es para que podamos enseñarle a los y las estudiantes que a no cometer los errores del pasado. Pero bueno, parece que hemos fallado en algo y se siguen Fallando. cometiendo algunos errores. Cualquier cosa, es que no estoy viendo la pantalla, entonces si alguien levanta la mano, me avisen ahí, porfis, para no, o sea, por si tienen alguna consulta. Y como les comentaba, con Turén, el objetivo es cambiar el rumbo de la sociedad y no solo tener una mejora en particular. Eh, por último, tenemos a Sidney Tarrow, se enfoca en la estructura de las oportunidades políticas a la hora de cuando él se refiere a un movimiento social y que estas son cambios que tienen costos y riesgos a la hora de que haya una manifestación, ¿verdad? Entonces sí es importante tener eso. También hay repertorios de acción colectiva que son un conjunto de formas de protesta conocidas y aprendidas culturalmente por una sociedad, como por ejemplo, que una que hacemos es la huelga o una manifestación o un mitin o una petición. Eso ya es como que ya la organización por sí sola se caracteriza por eso, o sea, la de los movimientos sociales. Y estas se adaptan para que hayan distintos repertorios a la hora de expresar las demandas que tenemos. También las redes sociales, que son infraestructuras básicas del movimiento, el utilizar canales de comunicación, el boca a boca, que sería comunicarnos con vecinos, eh, familiares, comentarles qué es lo que está pasando, para que ellos comprendan y entiendan que uno está en la calle porque lo que busca es tener un derecho y no simplemente es porque, digo, uno es vago, como lo quiere mencionar a veces la prensa, ¿verdad? Como que si fuese que es que a uno le gusta estar ahí tapando calles o caminando o marchando o algo por el estilo. Y tienen que tener un significado. Entonces, los movimientos no solo actúan, sino que interpretan la realidad. O sea, hay que saber la realidad en la que estamos y cómo ésta se puede ir modificando o cómo o puede permanecer igual, ¿verdad? Para eso es el movimiento, para tener de esa posibilidad de tratar de mejorar a la sociedad, aunque también hay movimientos conservadores, ¿verdad? No solo existen los movimientos en pro de los derechos humanos o en pro de la naturaleza
o en pro de la educación, pues tenemos el caso de que nosotros decimos que es importante que, que se financie la educación con el 8% del Producto Interno Bruto y más de uno sale a decir que eso no está bien. Y uno dice, pero una cuestión constitucional, ¿cómo no va a estar bien, verdad? Entonces, bueno, es importante manejar eso. Entonces, resumiendo a Tarrow, un movimiento social es un fenómeno político que nace cuando personas eh, aprovechan el entorno social que tienen y lo político para tratar de cambiarlo. Entonces, eso es importante. En otras palabras, como tal vez un poco más, más simple, el movimiento social es un movimiento heterogéneo que está compartido por distintas personas. Por ejemplo, puede ser que, no sé si, Sí, José, tal vez le José, ¿me dicen permite un a momentito? José. sí, adelante. Compañeros, compañeras, revisen por favor los micrófonos porque están algunos encendidos y se escuchan las conversaciones personales. Y José no se escucha, entonces verifiquemos ahí, por favor. Muchas Ya gracias. me dicen si me escucho bien. Y ahora sí. Ok, perfecto. Entonces, como les comentaba, los movimientos sociales son movimientos heterogéneos. ¿A qué se refiere con heterogéneos? De que ahí participan personas de toda religión, de todo gusto político. Por ejemplo, yo puedo estar con alguien en la calle que opina diferente a mí políticamente, pero ¿cómo se llama? De acuerdo con que es necesario que la educación se financie con el 8% del Producto Interno Bruto. Entonces, eso nos hace que podamos participar de la calle, de estar juntos en en una manifestación. No se puede silenciar el teléfono de la compañera. Vamos, vamos José, a ver. disculpe. Creo que es el de Doña Tranquilas. Eh, Ok. Angeli o José, Ya. ustedes tienen el Sí, sí, control sí, ya de, voy a... por favor. Gracias. y lo tiene José, no, José, si gusta me lo da temporalmente. no, ya estoy buscando aquí El listo, participante. Eso. Ah, ok. ya Gracias. está, ya estamos. Ya, ahora sí. Eh, volviendo al tema entonces, bueno, la importancia, ¿verdad? Que hay de entender de que no todos y todas somos iguales a la hora que vamos a una manifestación, sí que tenemos nuestras diferencias y que más bien eso es lo que hace rico a la hora de reivindicar una lucha, ¿verdad? Como les comentaba, lo importante en este caso, a la hora de cuando fuimos, por ejemplo, hace 15 o 22 días a defender el sistema eléctrico público y al ICE, lo importante ahí era el ICE y defenderlo, no si a mí me gusta el equipo con el que va el compañero que está a la par, ¿verdad? Entonces, eso siempre es sumamente importante, tenerlo en consideración y en cuenta. José, Entonces, sí, adelante, don perdón, Alexander. sí, sí, es que me quedé con anterior una inquietud en las definiciones. Sí, Es que estaba viendo, devuelvo la, sí, me hiciera el favor, perdone claro, que claro, adelante, ahí está. es en el caso la de Tarot, Sí, el Sydney. Ujú. ajá, porque dice que comparte objetivos comunes de solidaridad en una acción mantenida con las élites. Yo no sé ahí más bien si es contra las élites. Sí, sí, pues se me fue. Ahí. Voy Ah, a. ok. Sí, sí, sí. Es que sí me quedé con esa duda. Ajá, sí, no, no, no. Ahí fue que se me fue el tra. Ahí Ok, después, cuando les pase la presentación, lo arreglo. perfecto. Eso era la inquietud. Gracias. Adelante. Muchas gracias, más bien. Social, que como les comentaba anteriormente, lo que buscan es una reivindicación político, políticos sociales a la hora de buscar algún derecho o,
o en la defensa o en el conseguirlo, también existen diferentes acciones políticos sociales, como les comentaba, que eran los mitines, están las marchas, están también las reuniones, están las negociaciones. Todo eso constituye un movimiento social. O sea, un movimiento social puede estar en la calle y puede estar negociando al mismo tiempo. Todos partícipe como tal. Y estas se manifiestan en plazas públicas en algunos casos y en otras puede ser también de forma privada, que se empiece a trabajar este movimiento social elemental, como les comentaba anteriormente, que existe el valor no solo de que uno sea valiente, sino de saber que uno por qué está en la lucha, de reivindicar esa lucha, que haya esa unidad que es importantísima. Sin unidad, de ahí no vamos a conseguir nada. Entonces siempre es importante tratar de estar en beneficio, en este caso, a mi parecer, del estado de bienestar. Entonces, yo sé que nosotros y nosotras somos del magisterio. Sin embargo, es elemental que estemos también atentos a lo que pasa con la Caja Costarricense de Seguro Social, atentos con lo que pasa con el ICE, porque ¿qué pasa si no tenemos salud? Si no tenemos salud, no podemos dar clases. Si no podemos dar clases, no podemos trabajar, no podemos comer. También a la hora de la electricidad, porque todo el mundo decía, pero ¿por qué con el ICE? Bueno, o con el sistema de electricidad. Bueno, es importante porque si la luz sube, puede ser que hayan familias que no puedan costear eso, entonces van a ver si envían al hijo a trabajar o lo envían a clases. Todo esto es una red que nos une o que nos puede desunir. Entonces, la unidad con otros sectores a la hora de un movimiento social es importantísimo. Solos y solas no vamos a ganar nada. Entonces es elemental que eso nos quede y también, gracias a esa unidad, vamos a contar con un número importante a la hora de ir a las manifestaciones. Entre más seamos, va a ser mejor, porque vamos a poder hacer más presión o porque también a la hora de una negociación, sin tener que ir a las calles, van a saber, bueno, este grupo o este movimiento social tiene mucha gente, no queremos que estén en las calles, ¿verdad? Y que haya un compromiso, que haya un compromiso por parte de todos y todas. En ese caso, un ejemplo, que tengamos el compromiso de asistir a distintas actividades a favor de la educación pública, ya sean manifestaciones o charlas a favor de la educación pública, también que hablemos con nuestros vecinos explicándole por qué es necesario que haya un financiamiento de la educación, por qué no es necesario que nos sigan, que sigamos con los salarios congelados desde el 2020. Entonces, todo ese tipo de situaciones es importante darlos a conocer y esto es parte del compromiso que nosotros y nosotras tengamos con la movilización o con la organización o con los movimientos sociales. Tenemos conceptos claves en este caso, que son la acción colectiva. La acción colectiva, más o menos ya les di un preámbulo, es cuando distintos grupos sociales o personas individuales se acercan a un lugar o a una manifestación para conseguir que haya una reivindicación. Entonces, la acción colectiva se manifiesta de esta forma. Personas heterogéneas que estamos a favor de un mismo proyecto, de un mismo, de un mismo movimiento social, de una misma, eh, un mismo derecho. Acción colectiva se manifiesta debido a la desigualdad. ¿Y qué es la desigualdad? Existen distintos tipos de desigualdades. Nosotros y nosotras, en este caso, la que vamos a abordar es la desigualdad social, económica y política. Porque debido a eso es que se generan malestares en la ciudadanía ya que no tienen acceso a muchas cosas, ¿verdad? Que
son elementales. Por ejemplo, que tengan acceso a una vivienda digna, que tengan acceso a la educación, que tengan acceso a tener mínimo las 3 comidas diarias. Sabemos que nosotros y nosotras en las aulas vemos cómo hay estudiantes que si no fuese por los Ensinais, que por cierto, hace poco le recortaron una cantidad de millones exagerada, dicen eso la gente no tiene que comer, ¿verdad? Entonces, sí es importante tener conciencia de esa desigualdad estructural que se ha mantenido, especialmente desde la década de los 80 con la implementación de los PAES, al menos a nivel de Costa Rica. Y anteriormente, lo mencionaba Charles Tilly y otros autores, era muy, los movimientos sociales eran muy una cuestión de clase, que todavía yo creo que existe. Nosotros y nosotras somos clase trabajadora, en, creo que la mayoría, si no fuese por, ¿cómo se llama? El trabajo que tenemos, es muy probable que no tengamos que comer porque no somos dueños de los medios de producción. Entonces, la mayoría de movimientos sociales son encabezados por la clase trabajadora, si no el 99%, que lo que buscan es que hayan derechos, que hayan igualdades, que hayan un montón de eh, situaciones que no se presentan actualmente. Aquí vamos a entrar un poquito más en qué es y qué no es un movimiento social. Cualquier duda, consulta y me avisan. El micrófono está abierto. ¿Qué no es un movimiento social? Un partido político nacional. No es un movimiento social. Organizaciones no gubernamentales. No es un movimiento social. Y en este caso, eh, los sindicatos no son un movimiento social. Entonces, eh, eso es con base a distintas teorías que se manejan con personas que han trabajado sobre los movimientos sociales. Pongamos el caso de ANDE. ANDE es una organización político-social que, primeramente, como les explicaba José Miguel en clases anteriores, nace como asociación, sin embargo, siempre con eh, en esa búsqueda de los derechos que se asemejaba a un sindicato, pasa a ser sindicato primeramente ya en el 2012 creo, y después en el 18 si mal no recuerdo, ustedes me pueden corregir, pasa a ser sindicato industrial o 19. Entonces, en ese sentido, ANDE no sería un movimiento social, sino que participa del movimiento social. Al menos eso es lo que a mí los estudios que he podido leer, es lo que me ha dejado. Entonces sí es importante saber diferenciar eso, que nosotros participamos y formamos parte de ese movimiento social, pero no como tal es una organización política. Eso es importante atenderlo, igual que un partido político, igual que una organización no gubernamental. No sé si queda alguna duda o algo así. Y también ahí vamos respondiendo la pregunta de la encuesta que les hice anteriormente, que es un grupo de vecinos eh, se organiza para pedir un semáforo, si es un movimiento social, en este caso no sería, eso sería una petición que se hizo porque el movimiento social es importante, como lo mencionaba Tilly en la lectura que les dejé, que se mantenga durante un bastante lapso. Y entonces no coincide que una solicitud de un semáforo sea un movimiento social. Sin embargo, si es una organización de la sociedad para buscar una mejora, así como se pueden organizar para otras cosas, ¿verdad? ¿Qué son ejemplos de movimientos sociales? Bueno, tenemos el movimiento feminista, también el movimiento sufragista fue un movimiento social que se mantuvo o se mantiene porque también es importante destacar que cuando ya cumplen el objetivo, el movimiento social puede desaparecer, es más, hasta puede institucionalizarse en muchos casos. También tenemos el movimiento ambientalista y lo del movimiento por una vivienda digna. Esos pueden ser ejemplos de movimientos sociales. ¿Por qué? Porque cumplen con lo que les mencionaba anteriormente. Lo conforman distintas organizaciones, distintas personas, perduran en el tiempo. Puede ser que no coincidan políticamente en algo o que no piensen igual, sin embargo, están
a favor del derecho de las mujeres, en el caso de los movimientos feministas, o el movimiento ambientalista está a favor de la naturaleza, de que con el, por ejemplo, que no vayan y corten todos los árboles, o el movimiento por una vivienda digna, todos están a favor de que tenemos derecho a una vivienda. Entonces, no sé si nos vamos explicando Ujú. con respecto a eso, no sé qué tal, qué les ha parecido, docentes, no sé quién será, ahí Excelente. tiene la mano levantada. Gracias. Vea, quiero saber si es un movimiento social, por ejemplo, lo que sucedió un poco en mi barrio. Un grupo de vecinos tuvo que empezar a luchar porque un parque recreativo que había en la comunidad estaba siendo utilizado con otros fines que no eran de recreación. Entonces se asistía, se pidió ayuda a la Asociación de Desarrollo, se llevaban las cartas a la municipalidad, al Ministerio de Salud y todo esto, pero no se arreglaba la situación. Entonces, ya de acuerdo todos, se hizo un recurso de amparo y entonces ya como que ahora sí ya está cerrado el parque, ya se respeta, está siendo utilizado para lo que fue creado. Entonces ahí me queda esta duda. Me parece a mí que ahí hubo un movimiento social, que estuvimos unidos, que estuvimos luchando hasta que se logra que gracias a la sala cuarta, que bueno, que por cierto ahora, ¿verdad? Con lo que está pasando, le pedimos a Dios que los diputados que estén nos ayuden a sostener pues que el poder judicial se mantenga la sala cuarta y las otras salas para poder nosotros lograr objetivos como estos. Creo que al lograr ese objetivo fue un movimiento social que se mantuvo por un tiempo hasta que se obtuvo que pasó meses para eso, casi un año para lograrlo. ¿Qué le parece? ¿Es un movimiento social o no? Gracias, doña Miriam. No sé si ya Gabriel escucha, si quiere dar la pregunta para después responder las dos o... Sí, ok, José, ¿me adelante. escuchan Ujú. ahí? Sí, Ok, adelante. no, no. De hecho, que va muy de la mano con la compañera y creo que muchos compañeros y compañeras se van a identificar con este tipo de causas justas o sociales, de una u otra forma, luchas o luchas por derechos, porque creo que todos estamos implícitos de una u otra forma con las comunidades, en los centros educativos y demás. En la oportunidad que tuve dos comunidades en asociaciones de desarrollo integrales y una unión cantonal, se presentan diversidad de luchas como estas o justas sociales. Y ahí es donde se implican a veces que puramente el número sí tiene mucho que ver. En una oportunidad, una comunidad de acá pierde un puente en un río que llena y demás, y simplemente dijeron, no se hace el puente, no se van a invertir $2 millones en una comunidad allá que a nadie le interesa. Entonces, propiamente desde este momento donde tenía un puesto en una unión, en desarrollo comunal y en una unión cantonal, yo unifico comunidades, digo yo porque habían comunidades que aquí eran rivales, y entonces unos se llevaban con el payaso, otros se llevaban con Gabriel y cuando se dieron cuenta las dos comunidades estaban unificadas aunque ellos no querían. Hicimos una lucha social porque de una u otra forma bloqueamos, incidimos, llamamos a los medios de comunicación, hicimos carteles, dimos una problemática y una solución que era lo que estábamos teniendo y se logra un objetivo. Entonces yo pienso que también a veces es como, vamos a ver, como un paradigma social de hasta dónde es una lucha o dónde esto es un logro social, de dónde estamos y para dónde vamos. Pero comparto totalmente el criterio con la compañera. Entonces creo que, bueno, primero que nada, creo que todos aquí todos los que estamos, no solo los que no están llevando el curso también, pero creo que todas las personas que estamos en el maravilloso mundo MEP andino, somos líderes sociales, pero también tenemos una o diversas luchas por ahí. Muchas gracias, Gabriel. Eh, ay, perdón, creo que era... ¿quién me hizo la pregunta? Es que se me fue el nombre, perdón. Miriam. Miriam, Ok, doña Miriam, en este caso, sí, debido a lo corto que fue y que solo lo conformaban como los vecinos de la zona, que obviamente es una organización que se dio, es un movimiento, no sería un movimiento social, sino que es una manifestación, se categoriza como una manifestación esporádica donde consiguieron un objetivo, efectivamente, pero un movimiento social lleva más de eso porque, como les comentaba, perdura durante muchos años, puede perdurar. Por ejemplo, la manifestación que tuvimos del ICE hace poco no es un movimiento social, eso es una lucha,
una reivindicación para que se mantenga. Debería de salir, por ejemplo, que salgamos cada cierto tiempo a las calles por la misma consigna, entre otras cosas. Pero sí es una una manifestación esporádica, llaman algunos teóricos, pero que reivindica una lucha y es válida. Sin embargo, no entraría en la categoría teórica de lo que es un movimiento social por, como les comentaba, que no lo componen diversos grupos, no perdura durante mucho tiempo, no sé cuánto fue la lucha que tuvieron. Si fueron meses, asumo que sí, porque a veces aquí cuesta mucho como esas cosillas, pero sí, sí no entraría en el punto de movimiento social. No sé si hay alguna otra duda o Sí, consulta. José, Adelante. sí, 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 sí. Una, ok. una, una inquietud con la última lámina de las diferencias, ¿verdad? Bueno, pues muy claro el caso de los partidos políticos, muy claro con una organización gubernamental o no gubernamental, pero con el caso del sindicato que se señala ahí también, quisiera que tal vez que nos aclare o que me aclare el tema porque, digamos, el sindicato es parte del movimiento social, sí es parte del movimiento social o de los movimientos sociales, pero sí es una estructura, digamos, una asociación más permanente y organizada, que cumple varios de los conceptos. Pero o tal vez, no sé, José, usted nos aclara si es un movimiento social o es parte del sindicato de un movimiento social. Sí, sí, claro. Es de don Alexander, eso es una discusión que tenemos a veces hasta dentro de nosotros mismos. Por ejemplo, ayer estábamos Lorenzo, José Miguel y yo y estábamos discutiendo sobre el tema. Lorenzo decía que ANDE era un movimiento social. José Miguel y yo le refutábamos por el motivo de la estructura. Al ser una estructura político-social, político-sindical, perdón, ya y que obviamente perdura durante, en caso de Ande, tiene 84 años, va para 84 años de existencia, eh, ha participado en movimiento social, pero al ser una estructura que se rige con presidencias, secretarías, o sea, que tiene una base, ya la estructura ahí cambia completamente. El movimiento social, como les comentaba, es diverso, porque, por ejemplo, pongamos para la huelga del 2018, que fue creo que la más reciente, en ese caso, digamos, no era necesario que una persona que quisiera participar de ese movimiento social perteneciese a ANDE. Podía ser una persona que fuese de otro sindicato o una persona que no simpatizase con los sindicatos, pero estaba en contra del plan fiscal en ese caso. Eh, entonces sí habría una diferencia, más que todo por la estructura política que tiene ANDE, a pesar de que perdura durante muchos años y ha perdurado y perdurará, porque es una estructura sólida, a un movimiento social que es como por ejemplo esa manifestación del 2018 o cualquier otra que podríamos, la del TLC, por ejemplo. La gente puede participar sin pertenecer a una organización político-sindical, una organización política, una ONG, qué sé yo, entre otras cosas. Pero sí entiendo su pregunta y es una duda que hay que pasamos discutiendo constantemente. Es más, con mi compañera yo también discuto sobre eso. Ella le parece que puede ser que hay organizaciones políticos que sí pueden ser un movimiento social. Dirían, y si gustan, vamos a un recesito de unos 5 minutos para si gustan ir al baño o algo así. Sí, sí, hola, buenas noches. Adelante. Es que desde que uno está metido, ¿verdad? En esto del sindicalismo, uno se ve inmerso o se siente, ¿verdad? Parte del proceso de movimiento social, porque uno se mete a esto que para luchar por injusticias, por cosas, ¿verdad? Por derechos. Entonces es como
como intrigante eso. En ANDE, por lo menos, ¿verdad? Es difícil ver la división, ¿verdad? De qué es un movimiento social y que somos un sindicato. Sin embargo, a través de lo que hemos conocido de la historia de ANDE, podríamos decir que ANDE ha promovido mucho movimiento social o ha liderado muchos de los movimientos sociales de la historia, no solo a nivel laboral del magisterio, sino a nivel política del país. Coincido completamente. Creo que fue una descripción muy acorde. Ande ha liderado el movimiento social en distintas luchas, tanto por reivindicaciones de los y las trabajadoras del magisterio, como por otras luchas. Ha estado constantemente, es más, revisando actas, una actividad paralela virtual que hice hace 2 años, que era sobre el trabajo de Ande con organizaciones como la Caja Costarricense de Seguro Social. Se veía cómo Ande luchaba para que hubiesen EVAIS en el sur del país, o sea, en Punta Arenas, en las partes más alejadas que no había. Entonces, esto era para que los y las profesoras pudiesen atenderse, y los hijos de las profesoras también se mandaban. eh, eh, que pudiesen participar de este seguro. Entonces, Andes siempre ha estado inmerso en lo que es la sociedad y en la reivindicación de derechos y luchar por estos derechos. Entonces, coincido plenamente. Sí, Claudia, y si gustan, como les comentaba, cerramos para ir a un recesito de unos 5 minutos. Gracias, hermoso. Es que entonces vamos a ver. Ande como estructura, podemos definir que es parte de los diferentes movimientos sociales que se pueden dar, digamos, en la historia de nuestro país, sean reformistas, redentores, revolucionarios, no sé, el nombre que le quieran poner, ¿verdad? En ese sentido. Lo importante es el papel activo que tiene ANDE dentro de estos movimientos sociales. ¿Estoy bien? Sí, 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 de acuerdo. O sea, como les comentaba, Ande, hay un movimiento social, por ejemplo, pongamos la huelga de 1995, que ese movimiento era de grande. Ande participó, fue partícipe clave de ese movimiento, pero participó como en ese momento era una asociación, como una asociación que también es un ente político. Entonces era como una organización política, en este caso participando el movimiento social, que el movimiento social era la huelga del 95 en contra del recorte de las pensiones y otras cosas, ¿verdad? Bueno, del paso de las pensiones y este tema que se manejó. Entonces, pero sí, sí está bien la observación realizada.